Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que veas este video y en dónde veas este video. Hoy, 12 de julio del 2021, tocaremos otra vez el paréntesis con el abogatuber. Derivado de lo que he visto últimamente en redes sociales, tanto en YouTube como en TikTok, y de lo que alcanzo a ver, por ejemplo, cerca de la casa de un servidor, me ha tocado ver retenes de policías, no de policías de tránsito, sino de retenes de policías de uniforme azul, deteniendo gente de manera arbitraria. Entonces me hice a la tarea de hacer este video, sobre todo para informarte qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas saber y qué es lo que tienes que hacer y sobre todo cuál es tu obligación y cuál es tu derecho. Porque acuérdate, aparte, hoy 12 de julio es Día del Abogado, así que un enorme abrazo a todos mis compañeros abogados y a todos mis colegas abogados. Bien, pero por ser Día del Abogado, hoy tomaremos más en serio que otros días la situación de tus obligaciones, que son parte que después serán tus derechos. Ahora vamos a esto. En la Ciudad de México, y les voy a hablar solamente del reglamento de tránsito del área metropolitana de la megalópolis. Carlos, ¿y qué es la megalópolis, cabrón? La megalópolis comprende 3 estados. Comprende el Estado de México, el Estado de Querétaro, la Ciudad de México, algunos municipios del Estado de Hidalgo y del Estado de Morelos. Entonces, en este entendido, por ser el área conurbada, un área conurbada muy grande, se hizo un reglamento de tránsito que es aplicable en todos estos territorios. Yo sé que si alguien nos está viendo en Guadalajara, es que aquí es distinto el reglamento. Ya lo sé. Es que en la zona de Regiolandia, ya lo sé. Te estoy diciendo de lo que nos atañe en la Ciudad de México, aquí en la capital del imperio. ¿Vientos? Entonces, si ustedes es que yo vivo en Yucatán, revisa tu reglamento. Seguramente hay cosas muy parecidas. Y vamos a esto, porque a final de cuentas, en las detenciones arbitrarias, lo que hacen es que violan no solamente el reglamento de tránsito, sino también derechos constitucionales que tú tienes. Entonces no se cierren, ya lo habíamos platicado, no te quedes nada más con lo que está diciendo el profe, o no te quedes más con lo que está diciendo Carlos. Piensa y medítalo. De todos modos ya lo saben. Aquí abajo vamos a señalar la página para que ustedes puedan bajar su reglamento de tránsito, que es ordenamientojurídico.org. Sin problema. Pero lo vamos a poner acá abajo para los comentarios. Bien, ahora vamos a esto. Vamos a comenzar esta ocasión que tiene que ver con derecho, pero vamos a empezar desde la parte al revés. Comenzaremos desde tu obligación, porque a veces si nada más te digo los derechos, entonces la gente ya no cumple con su obligación. Entonces, primero que tienes que hacer, si tú tienes un auto, no es que sea tu obligación tener un auto, pero si tú tienes un auto, hay ciertos elementos básicos que necesitas conocer. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero para poder manejar tu auto? Primero, tener tu licencia de conducir. Eso significa que el Estado, o que el Estado que la emite, cree que tú tienes, o se hace saber que tú tienes las suficientes habilidades y conocimientos para poder manipular un vehículo, un automotor medianamente independiente, y que tienes las destrezas necesarias para poder circular por el área conurbada o por las áreas en las que tú tengas que desplazar. Porque también me va a faltar, es que yo voy a Xochimilco, al área rural. De eso estamos hablando, pues, ¿bien? ¿Qué más? Ya que tienes entonces tu licencia de conducir, acuérdense, cada estado tiene sus determinaciones especiales. La Ciudad de México, creo que es de las pocas entidades federativas donde existen credenciales o licencias permanentes. No es la única. Hay 2 estados más, pero no los recuerdo ahorita, sí, de bote pronto, y no quiero darles datos que no correspondan a la realidad. Pero la Ciudad de México sí tenía o sí tiene todavía en vigencia la licencia permanente. La tramitas una vez y la vas a tener por siempre, sin más problema. Pero también existe en el Estado de México, en el Estado de Morelos y en Hidalgo licencias que van de 1, 3, 5 y 10 años, hasta donde yo me quedo. Pero al final de cuentas, cada legislación, cada zona conurbada es distinta. Bien, vamos a esto. Entonces retomamos. Debes de tener tu licencia de conducir.
Parte importante, eso te dice que Carlos tiene la capacidad de conducir. Bien. Debes de tener tu tarjeta de circulación, que más que tuya es de tu auto, donde viene el número de identificación o BIN, donde viene el número de serie del auto, donde viene el número de serie del motor, donde viene el número de serie de la carrocería. Todo eso viene en la tarjeta de circulación. Cuántos pasajeros caben, qué tipo de combustible utiliza. Todo eso viene preferentemente en la tarjeta de circulación. Tiene que estar todos estos elementos bien desarrollados. Ahora, en la Ciudad de México también existe, y lo digo aquí no porque no exista en el Estado, pero en la Ciudad de México es donde más aplica y donde más lo exigen, el seguro de protección y gastos a terceros. ¿Por qué? Si en algún momento alguien se acerca y lo terminas empujando, lo terminas atropellando, hay un golpe, hay un choque, y entonces alguien más necesita ayuda y o asistencia, debe de existir una póliza que asegure que esa persona va a recibir lo que necesite de atención médica. Es que fue sin querer, es que... Exacto. Uno nunca quiere chocar. Yo no me imagino que alguien se levante hoy en día y lo primero que le pase por la cabeza sea, ¿y a quién atropellaré hoy? Pues no, ¿verdad? Entonces los seguros son para prevenir accidentes. Es que no me pasan accidentes. Tu primer accidente será creer que no te pasan accidentes. De entrada. Ahora, en la Ciudad de México y en la área conurbada, también aquí en el Estado de México, existe lo que es la verificación vehicular para que el auto no contamine tanto. Bien, esto significa que el auto debe de tener una excelente compresión, una mejor combustión, un mejor ahorro de combustible, y todo va ligado. A final de cuentas, todo esto que estás pagando de la verificación, de la tarjeta de circulación, es beneficio para ti, porque ¿qué crees? También pagas tenencia y o refrendo de la tenencia. Ya no pagamos tanto de tenencia, bueno, ya pagas menos, es un refrendo nada más para hacer un pago módico, ya no es como antes, en algunos estados de la República, no en todos. Bien, porque a final de cuentas, eso que tú pagas, después se va a ver en regreso cuando bachean las calles, cuando ponen buen asfalto hidráulico en las calles, cuando hacen buena señalización, cuando modifican las jardineras. Todo eso tiene que ver. Oye, es que en mi colonia no sucede. Exige a tus legisladores que se pongan a chambear. Bien. Es que, por ejemplo, avenida Boros Ochiaca estaba mal, ¿no? Y de pronto empiezan a hacer que camine mejor, que se vea mejor, que tenga mejores luminarias. El eje 2 norte también estaba muy oscuro y de pronto la gente empieza a pagar su verificación, comienzas a pagar tu tenencia y le ponen mejores luminarias. Ya van 2 veces que pintan y todo eso tiene que ver con tu obligación, porque vamos a esto. Primero va tu obligación y después van tus derechos. Entonces, mínimamente para que tú puedas circular sin problemas en tu auto, en la zona conurbada de la Ciudad de México o en la megalópolis que corresponde a la Ciudad de México y Estado de México y Morelos e Hidalgo y Querétaro, sí, ya lo sé, ajá. Pero ella cuando llega con todo eso, lo primero que tienes que hacer en todo caso es tener tu licencia de conducir que dice que tú puedes conducir. Otra, la tarjeta de circulación, porque entonces el auto no tiene ningún problema legal. Otro, seguro de protección de gastos a terceros, porque si algo sucede, alguien puede responder por las lesiones que tú puedes infringir. En algunos casos, y en la mayoría de los casos, la verificación vehicular que dice que contamina sí, pero poquito, ¿no? Es que, vamos, es bien sencillo. Hay quienes pagan brinco, hay quienes hacen tal o cual, sí, pero debes de tener todos tus papeles en regla. Eso incluye la tenencia del auto, porque ese impuesto se destina después a poder limpiarlo, o bueno, a poder quitar, tapar, cubrir los baches, a ponerle concreto hidráulico a las calles, a quitar ese tipo de concreto que estaba, a poner mejores mojoneras en las banquetas. Todo eso tiene que ver, y no se paga solo, tiene que ver con todo lo que tú vas pagando. Por eso es importante tu obligación. Ahora, es muy importante señalar que los retenes que se hacen con el alcoholímetro son legales. Los retenes de alcoholímetro para hacer una medición de alcoholemia
que diga que tienes menos de 0.8 grados de alcohol en la sangre por cada mililitro que existe y todo lo demás que explica el artículo 50 del Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México y para la zona conurbada de la Ciudad de México, te dice cuánto es la medición máxima que puedes tener de alcohol, pero queda estrictamente prohibido que una persona bajo el influjo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o alucinógenos conduzcan un automóvil, no por ellos o no nada más por ellos, sino porque pueden poner en riesgo a alguien más. Y se han dado muchos casos donde la vuelta se da, hay un niño o una niña y quien venía manejando venía bajo el influjo de alguno de estos y lo golpea y algo terrible puede suceder. Entonces, había antes la creencia de que es que cuando estoy pedo manejo mejor. No, por responsabilidad, estás muy ebrio, mejor pídete un Uber, pídete un Didi, pídete un Bit. En casa te lo van a agradecer, tus compas te lo van a agradecer, nosotros, el cúmulo de ciudadanos de la Ciudad de México, te lo vamos a agradecer. Bien, esa parte es importante. Ahora, voy al punto siguiente. Ahora, y muy importante, según el artículo 52 del Reglamento de Tránsito de la Megalópolis, o de la Ciudad de México y área conurbada, ya lo mencioné varias veces, ¿de qué estoy hablando con esto? Dice, el artículo 52 señala que solo los agentes de tránsito te pueden detener por faltas de tránsito. Si en algún momento, en un hipotético, atropellas a alguien y te das a la fuga, un policía que no sea de tránsito te puede detener, pues acabas de cometer lesiones a otra persona. Ahí sí te puede detener una persona que no sea de tránsito. Pero si te detienen porque está mal puesta tu placa, porque te hace falta el engomado, porque no traes la verificación, porque tiene vidrios polarizados tu auto, entonces son faltas de tránsito. Solamente, según el artículo 52 del Reglamento de Tránsito, te pueden detener solamente y solamente los agentes que estén autorizados para poder detenerte, que sean de tránsito. A ver, ¿hay discriminación aquí? ¡Ey! No me toques, no me estás tocando, no me estés tocando, no me toques. ¿Quién viene al cargo? Oficial que no tenga su gafete de tránsito o que no traiga su brazalete de tránsito, no te puede detener por una falta de tránsito. Es que el auto tiene los vidrios muy polarizados. ¿Y? ¿Es un problema? ¿Es un delito? No, es una falta de tránsito. No me puedes detener. Tendrá que detenerme una persona de tránsito. Nada más. Bien. Ahora, tomé como referencia el artículo 52 porque es el único que habla del protocolo que se debe seguir para poder detener a una persona. Y solamente en situaciones de tránsito. Repito otra vez. ¿Qué tiene que hacer el oficial cuando te detiene? Primero, te va a indicar el alto. Oiga, hágase. Oríllese a la orilla, decían por ahí, ¿se acuerdan? Entonces, una vez que te orillaste a la orilla, el oficial se tiene que acercar e identificarse. Eso dice el inciso B del artículo 52 del reglamento. Servidor público, ¿cuál es su nombre? Aquí está mi nombre. ¿Me lo puedes decir, por favor? Aquí está mi nombre. Bueno, te tienes ¿Vas a dejar que te haga la revisión o no? ¿Traes algo que te comprometa? ¿Por qué quieres hacer una revisión de rutina? ¿Dónde está el oficio? Es mi trabajo. Por eso. No hay retén. Mira, yo no tengo ningún problema con que haga la revisión. Entonces, muéstrame el oficio donde puedes hacerme la revisión de rutina. El que me tienes que mostrar. Claro que sí. ¿Sabes cuál oficio? Claro que sí, donde dice que me puedes revisar mi vehículo. No sabes ni qué. Por favor. Estás hablando. Claro que lo sé. Oficio? Claro que lo sé. Oficio? La hoja donde diga. Por eso, el oficio donde diga que me puedes revisar mi vehículo. ¿Pero qué oficio? ¿Cómo se llama el oficio? ¿Qué trae el oficio? ¿Qué? Tú tienes que saber, el servidor público, amigo. Yo te estoy diciendo que ya no necesito de algún oficio. Identifícate nada más. Nombre, por favor. Yo solamente te detuve para hacerte una revisión. Bueno, está bien, no me puedes detener para hacer una revisión porque tú quieras. Dame el oficio y me la haces sin problema. ¿Cómo? Porque yo no quiera, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Ese no es tu trabajo, güey. Tú lo sabes que ese no es tu trabajo en primera. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Cuidar
en vez de estar molestando a la Bueno, gente para nada más. cuidar, No tienes para el cuidar derecho y a prevenir, molestarme estando para en mi cuidar vehículo. y prevenir, Estás haciendo un acto de necesitas hacer molestia. revisiones para que Estás no haciendo tengas acto de molestia, ¿sí o para- no? Es un acto de molestia. Y lo estás haciendo y lo sabes. Yo estoy Estás solicitando haciendo la acto de revisión molestia. simplemente por eso, para Bueno, prevenir enséñame el que oficio traigas donde me puedes hacer armas, revisión de que mi traigas vehículo. drogas, que Perfecto, traigas algo que- tráeme el oficio y revisa lo que quieras. ¿Qué ¿No oficio? tienes el oficio? Yo no necesito de uno. Claro que lo necesitas, es tu trabajo. Qué vergüenza que no sepas que es tu trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Ese no es tu Qué trabajo, vergüenza tú compañero. que no sabes, hablas por hablar. No, Ay, por favor. ¿Crees que no conozco mis derechos, que compañero? no conoces nada. Amigo. Dices de conocer derechos, no sabes ni Ajá, cuáles son tus sí, obligaciones ni tus Simón, derechos. sí, conozco Nada claro más hablas mis como obligaciones. toda la gente, que No la puedes artículo verificar mi 16, que vehículo. no puedes, o sea, nada más hablan por hablar. Hablan Nada por más hablar. estás hablando por Ajá, hablar. Simón. ¿Qué más? ¿Qué necesita? ¿Te puedes identificar por tercera vez, por favor, tu nombre? Nombre Está mi completo, placa y por está mi favor. nombre. Nombre completo. Con esto yo me identifico. ¿Te puedes identificar, por favor? Ahora identifícate tú. Esto se me- Hermano, yo tu no identificación. necesito identificarme. Ustedes son servidores públicos, tienen la obligación de identificarse. Yo no. Por eso, ya me identifico, ahora identifícate. Yo no tú. tengo por qué identificarme. ¿Por con qué no si ustedes. yo te lo estoy solicitando? Porque yo no Es mi yo no trabajo. soy servidor público. ¿Eres Por eso, eres agente de ¿eres un tránsito? ciudadano? Claro que sí. ¿Eres agente de un tránsito? ciudadano? No, yo no estoy haciendo ok, funciones de tránsito. Perfecto. Yo simplemente no tengo por qué estoy haciendo mi identificarme trabajo contigo. y te estoy solicitando No tengo una por qué revisión de tu vehículo. no tengo no. Entonces, yo no digo que tú tengas algo que ocultar, pero procura ser lo más flemático, o sea, ser lo más tranquilo y lo más respetuoso posible. Sí, yo sé que te puedes tener un mal día, te pueden haber pasado 25 cosas. Se ponchó la llanta, te regañaron en el trabajo, tuviste un pésimo día, no tuviste las ventas que querías, 20 cosas distintas. Tus alumnos no te hicieron caso, tienes problemas en casa, 20 cosas. En estos casos o en estas épocas, hay alguien que tiene COVID, 25,000 cosas pueden suceder. Algo que tú no puedes darte lujo es de perder la tranquilidad. Entonces el oficial va a llegar a intentar decirte sus papeles. Dígame primero quién es usted. No, sus papeles no, por eso dígame. Pues aquí está mi nombre. No, dígame usted cómo se llama. ¿Por qué? Y ha pasado, donde de pronto aquí dice Jorge Martínez, pero es algo que se cambiaron nada más entre oficiales. Entonces, no es posible. Él tiene que decirte cómo se llama y su número de placa. Si lo crees conveniente, ya no es necesario, pero si lo crees conveniente puedes pedir su agrupamiento para que sepas quién es su jefe, a final de cuentas, para que no suceda como tocó en la situación cuando trataron de invadir el domicilio del compañero Espartaco. El oficial decía, pregunta en comunicación social, esperen, usted tiene que decirme quién es. Bien, si fuera el caso. Bien, vamos a tocar un poquito más adelante lo que son las violaciones del artículo 16 constitucional, pero paso a paso, bien, para que sepas hasta dónde hay un exceso en el actuar de ciertos elementos. Vamos a esto, ¿qué más? Ya una vez que te dijo, me llamo Pedro Martínez, soy el agente número tal, del grupo fulano, perengano. ¿Por qué me está deteniendo? Mire, lo detengo porque le hace falta una calavera, la tiene rota. Y es un problema porque entonces en la noche no se va a ver. Okay. Pero no es de noche, no se nota. Lo invito a que lo cambie, nada más. No más. Ajá. Solamente los elementos de tránsito te pueden remitir al corralón por una circunstancia de tránsito. Pero una calavera rota no amerita que te lleven al corralón. Pero que tú traigas los vidrios entintados en tu auto no amerita que te lleven al corralón. Bien, entonces todo eso tienes que saberlo para que puedas comentarlo con el oficial. Pero por favor, no lo hagas de manera agresiva. Tienes que mantener cierta calma y entonces el oficial sabrá que tú conoces tu derecho. Sabrá que tú conoces tu derecho y que nadie va a pasar por encima de ti ni por encima de tu derecho. Porque vamos a la siguiente parte. En este país, la ley máxima es la Constitución y el artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado y o violentado en sus pertenencias ni en su persona, salvo que exista una orden judicial que medie y diga específicamente que vamos a detener al abogatuber que tiene un auto Mustang, ay sí, cómo no,
tiene un auto Ford Mustang 63 con número de VIN tal, de color perenganito. Ahí lo vamos a detener. Sí, claro, cómo no. Entonces, vamos a esta parte. Tiene que especificar que te llamas Pedro Martínez Rojas. Porque si dice Pedro Martínez Rosas, no eres tú, es alguien más. Y tendrán que buscarlo. Oye, es que tenemos ese mismo auto, pues será el mismo color, el mismo modelo, pero ¿qué cree? Si hay algo que le falle al VIN, automáticamente no es. Si hay algo que le falta a tu nombre, no es. Así de sencillo. Bien, y lo hemos comentado también cuando vimos la situación de cobranza. Tienen que ser los datos específicos para ti. Si hay un error, si le falta una coma, si le falta un acento, no eres tú. Entonces, vamos otra vez de regreso. Debe entonces de decirte, te señala el auto, te dice porque primero se identifica, me identifico, soy fulanito perengano, elemento del agrupamiento X. Oiga, lo estoy deteniendo porque viene zigzagueando. Puede ser el caso. Porque a veces ya estás conduciendo muy tarde y entonces estás muy cansado y sin querer estás zigzagueando. Puede ser el caso. Bien, algo que no podemos hacer, algo que no puedes hacer y que te invito a que no hagas, es generalizar. No puedes hablar, todos los policías son unos... No. Porque hay elementos buenos y elementos malos. Porque nos ha tocado sufrirlo. Todos los abogados son unos... No. Habemos elementos buenos, o hay elementos buenos, y hay o habemos elementos malos. Depende a quién le preguntes. Bien. Entonces tiene que ver con esta parte. El artículo 16 constitucional está por encima de todo. Ya me tocó en algún momento ayudar, intentar auxiliar a una persona y dice un policía, es que todo el mundo cree que la ley, no, es que la ley dice así. Y la Constitución es la máxima ley que tenemos todos nosotros. Bien, entonces, y para cerrar, tienes que cumplir con tu obligación y tienes que cumplir entonces y exigir entonces que se cumpla con tu derecho. Recuerda, tienes la obligación de tener tu licencia de conducir, la obligación de tener tu tarjeta de circulación, la obligación de tener tu seguro, la obligación de tener tu verificación, la obligación de tener tu tenencia, pero eso nada más para fines fiscales, pero también tu obligación es conocer tu derecho. Bien, no nada más es que son mis derechos, no, tienes la obligación de conocerlos y cumplir con tus obligaciones. Si te van a detener, tienen que detenerte por algo que valga, que sea suficiente para que tengan que detener. Los retenes, que ahora vamos a esto, y es una parte importante, por eso quedó hasta el final. Cuando la Guardia Nacional está a la mitad de las carreteras, ellos tienen un oficio que dice que están resguardando y que tienen permitido hacer un resguardo y o cateo de N tipo de autos. Bien, y ahí viene un catálogo de autos, camionetas de 3,5 toneladas que vienen tapadas o cubiertas, que se presume que son refrigeradas, si fuera el caso. Si traen material o si traen mercancía. Si viene sin mercancía, las camionetas tienen que circular abiertas para que entonces cualquier oficial pueda ver su interior. Importante. Bien, la Guardia Nacional tiene oficios que cuando te detienen te tienen que mostrar. Si no te muestran el oficio, están cometiendo una irregularidad. Y podrán ser la Guardia Nacional y los empleados mejor queridos de Andrés Manuel, pero están infringiendo la ley. Y algo que dice el presidente es que nadie está por encima de la ley. Bien, eso incluye a las policías estatales y o municipales. Entonces, la Constitución es la máxima ley, porque efectivamente te van a decir, es que hay una circular y hay, muéstramela. No, pero es que si no me la muestras, entonces no estás fundando y motivando tu acción. Y por lo tanto, entonces yo no me veo obligado a cumplir eso que tú me estás diciendo porque no me estás demostrando en dónde está motivado y fundamentado. Bien, esto no significa que tengas que desobedecer la ley si no te la muestran, porque al final de cuentas es tu responsabilidad conocerla. Pero si ellos te están diciendo, es que necesito, es que las leyes, es que la Constitución dice que solamente debe existir una orden hecha por un juez o emitida por un juez que reúna las características necesarias para buscarte a ti. Esa es la parte importante. Y la otra, porque también de este mismo incidente que les comento,
Detienen a una persona y dicen, es que esta persona trae una camioneta que está blindada. ¿Dónde está blindada la camioneta? Es que tiene blindaje y este señor no puede comprar esa camioneta. ¿Por qué no? Pudo haber ahorrado. Primera, la camioneta no estaba blindada. 2, si el señor trae o no una camioneta blindada, él sabrá por qué la trae blindada, ¿no? Y la otra es, así la compró, tal vez la compró así en una subasta del gobierno, ¿no? Tú no sabes la historia que hay atrás, pero prejuzgar a las personas es donde se cometen los errores. Bien, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero es muy importante que sepas cuál es tu obligación y cuál es tu derecho. Ocupé este artículo porque es el único que señala un protocolo determinado para detenerte. Bien, importante también entonces, la segunda tarea o la primera tarea que les puedo comentar es, tienen que hablar con sus diputados locales y con sus diputados federales para que se modifiquen las leyes y entonces existan protocolos determinados de las detenciones que se tienen que hacer en situaciones de tránsito. Bien, para que exista resguardo de nosotros como ciudadanos y también que no infrinjan la ley los elementos que trabajan en esas corporaciones. Bien, entonces, así es como terminamos este pequeño paréntesis con el Abogatuber. Ya sabes, si te gusta la información, regálanos un like. Si se te hace importante, suscríbete al canal. Si crees que esta información que estamos comentando puede funcionarle a alguien más, compártela. Para eso es. Bien, se van a dejar aquí abajo el link para que puedas revisar las leyes y podamos ir caminando. Y les tengo una primicia importante también. A partir de la semana siguiente haremos una trama por lo menos de 3 capítulos porque vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con globalización. Entonces estoy tratando todavía, aglutinando mucho material y buscar la mejor manera de explicar qué es globalización y qué es el neoliberalismo. Porque una cosa es que hablemos de un neoliberalismo que viene desde la época desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con el coloquio de Friedman y todo lo que vino caminando, las políticas de Colombia, las políticas de Chile, la política en Argentina, todo eso es neoliberalismo. A que de pronto vengan estos señores y te hablen de una dictadura castrochavista, socialista, ¿no? Y no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, como no podemos caer en esos excesos, tenemos que conocer de qué estamos hablando y poder explicar, y más que poder explicar, que tú tengas el conocimiento de qué es neoliberalismo. Me interesa que tú tengas ese conocimiento para que tú puedas caminarlo y te hagas una mejor opinión de las decisiones que se van a tomar. Importante también, el 1 de agosto todos a votar. Como votes es tu decisión. El Abogatuber no tiene que ver en tu decisión. Yo tengo mi propia decisión y muchos ya la conocen. ¿Bien? Pero tú tienes que votar como quieras votar. Solamente participa. Porque si no participas, te quejas. Sale, bye.